Lo que intento explicarte no es una teoría complicada, es el camino que recorre tu propia conciencia, hasta darse cuenta de lo que realmente es. Tú crees que ves la realidad tal cual es, que lo que percibes es la verdad inmediata, incuestionable, pero no. Este es el punto de partida de Hegel. La conciencia cree que ya está en la verdad, cuando en realidad está en su forma más básica. Hoy, esa ilusión es más fuerte que nunca, porque ya no solo ves el mundo, ves una versión filtrada, mediada, organizada por estructuras que tú no controlas. Y aún así, crees que entiendes. Al inicio, estás en lo que Hegel llamaría la certeza sensible. Crees que lo que ves, lo que tocas, lo que sientes es más que suficiente para conocer el mundo que te rodea. Pero no entiendes, solo recibes. Recibes datos, imágenes, estímulos. Es prácticamente pura inmediatez. Y hoy, recibir es peligrosamente fácil. Deslizas el dedo, consumes, reaccionas, pero no comprendes. Vivimos en una inmediatez constante que elimina el tiempo necesario para pensar. Y ahora, con la inteligencia artificial, la realidad se vuelve aún más inestable. Todo cambia más rápido de lo que puedes procesar, que lo hablábamos en el video pasado sobre la obsolencia. Aquí te lo dejo arriba. Los trabajos cambian, las reglas cambian, las certezas se desvanecen, ya desaparecieron. Y aparece una sensación un poco compleja de explicar, difícil de explicar. La sensación de que te estás quedando atrás, aunque no sepas exactamente en qué. Y entonces pasa algo muy preocupante. No hay mediación, no hay trabajo del pensamiento, no hay una conciencia, solamente estímulos constantes. ¿Te has fijado en esto? La capacidad de estar en silencio es prácticamente inexistente. La necesidad de consumir todo el tiempo es muy presente. Como si pensar se hubiera vuelto un poco incómodo. Y eso te mantiene en el nivel más bajo del espíritu. Pero aquí hay algo más profundo dentro de esta filosofía. Y creo que todavía mucho más urgente. Esto ya no es solo un problema individual. No es solo que tú no entiendas. Es que vivimos en una realidad que ya no puede sostenerse sin ser comprendida. Y poco a poco todos estamos empezando a sentirlo. Es una ansiedad constante, difícil de nombrar de manera específica. Una sensación de vacío. Incluso estando saturados, hay un problema de adicción constante al contenido, de las actualizaciones, de no al esfuerzo, del pensamiento básico. Es una adicción latente a todo lo virtualizado, a la distracción, al estímulo constante que nos va alejando poco a poco de la realidad. Pero no de cualquier realidad, de esa realidad que Hegel intenta mostrar, una realidad que no es solo lo que aparece, sino un proceso que necesita ser comprendido poco a poco. Y aquí está el problema. Nos hemos quedado en la superficie, en lo inmediato, en lo que se consume, pero hemos dejado de habitar lo que se debe de comprender.
¿Qué pasa cuando una sociedad entera vive así? Cuando millones de personas consumen, pero no entienden. Algo comienza a romperse. Porque llega un punto en el que ya no te basta solamente con ver, necesitas entender. Porque si no, prácticamente estás idiotizado, eres un tipo de zombie. Y sí, este tipo de contenido te ayuda a ver la realidad de otra forma, a cuestionarte un poco más. Puedes suscribirte, no para consumir más, sino para entender mejor el mundo en el que vivimos. Solo si te está gustando este contenido. En nuestra sociedad actual, no es que solamente necesitemos entender la parte de la realidad y bajar la ansiedad. Ya es prácticamente una necesidad empezar a entender la realidad en la que vivimos. Hay que comenzar el movimiento y poco a poco o después vas a avanzar y empiezas a interpretar. Ya no solo ves, ahora también estás pensando. Comparas, nombras, clasificas, preguntas. Y aquí aparece lo que Hegel llama el entendimiento. Construyes conceptos, defines, ordenas, intentas fijar la realidad para poder comprenderla. Pero aquí aparece el problema. El entendimiento organiza, pero también fragmenta, divide la realidad, la separa y pierde el movimiento que la hace real. Y entonces aparece una ilusión. Crees que ya entendiste cuando en realidad solo simplificaste las cosas. Y aquí caemos constantemente en esa trampa. ¿Crees que entender es tener una opción o una opinión? ¿Crees que pensar es repetir argumentos? ¿Crees que saber es construir contenido? Pero no. Eso no es pensamiento. Eso es acumulación. Consumes más, pero entiendes menos. Porque el verdadero pensamiento no te da seguridad, te la quita. Requiere tiempo, contradicción, incomodidad. ¿Por qué pensar implica perder la certeza? Pero aquí aparece algo más profundo. Mientras más piensas, más te das cuenta de algo súper inquietante. Sigues separando el mundo. Tú estás aquí y la realidad está allá. Te conviertes en un espectador. Hoy, esa distancia es total. Te sientes solo, aunque estás prácticamente conectado. Te sientes visible, pero no reconocido. Y esa falta de reconocimiento empuja a la conciencia a dar el siguiente paso, porque entiendes algo clave. No solo conoces el mundo, te estás buscando a ti mismo en él. A eso Hegel le llama autoconciencia. Pero no puedes saber quién eres si nadie te reconoce. Y ahí nace el conflicto. La lucha por el reconocimiento. El amo y el esclavo. Pero esto no es historia, es estructura. Hoy el amo puede ser solamente una idea, una tendencia, un tipo de algoritmo. Y tú te adaptas sin darte cuenta. Pero aquí está la paradoja. El que domina depende del que obedece. Aprende y el que transforma el mundo se transforma a sí mismo. Por eso el conocimiento verdadero no viene de dominar, viene de transformar. Y aquí está el problema actual. Hemos dejado de transformar el mundo y nos hemos limitado a estarlo consumiendo. Y cuando dejas de transformar,
pierdes esa parte de la profundidad. Te vuelves solamente un espectador de tu propia vida. Pero la conciencia no se detiene ahí. Este vacío empuja a algo más grande. La conciencia deja de verse como algo aislado y se reconoce como parte de un todo. La cultura, la historia, la moral. Todo eso no está fuera de ti. Eres tú, desplegado en el tiempo. Y entonces entiendes algo fundamental. No estás separado del mundo. Eres el mundo, pensándose a sí mismo. Y entonces llegamos al punto más alto, el espíritu absoluto. No es algo místico, es el momento en el que la realidad se comprende a sí misma a través de la conciencia. Y entonces todo encaja. Tus errores, tus conflictos, tus dudas no eran fallas, eran necesarios. Porque la verdad no es algo que esté fijo. La verdad es un proceso. Se contradice, se transforma. Eso es la dialéctica. Y aquí es donde todo cambia. Porque tal vez tu ansiedad no es un error, tampoco es una falla. No es algo que tengas que eliminar rápido. Tal vez es una señal. Una señal de que algo no está siendo comprendido. Porque lo que hoy sientes no es solo cansancio, es una ruptura entre tú y la realidad. No estás viviendo el proceso completo, sino fragmentos, solamente estímulos, solo cambios, sin ningún tipo de sentido. Y ahí nace la parte de la ansiedad. No solo por lo que pasa, sino por no poder integrarlo. Por no poder entenderte dentro de eso que estás viviendo. Pero eso no se trata solo de calmarte a ti mismo. Se trata de comprender. No se trata de escapar del mundo, sino de reconciliarte con él. Porque como diría Hegel, la verdad no está en lo inmediato, está en el recorrido. Si no entiendes ese recorrido, vas a seguir sintiendo ansiedad, prácticamente sin saber por qué. Pero si lo comprendes, dejas de reaccionar y empiezas a entender. Eso es libertad, eso es el conocimiento. Y eso es lo único que hoy puede mantenerte como un ser humano.